el emisor y el receptor. En este punto les mencionaba que uno tiene que prestar atención suficiente a quien elabora la información, puesto que muchas veces entendemos de manera general, conceptual, teorías de la comunicación a nivel directivo, a nivel técnico, a nivel de planificación de la comunicación. Sin embargo, la persona que elabora el producto informativo muchas veces no tiene el suficiente conocimiento de el tema científico que está comunicando. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos que asegurarnos que la persona que redacta la comunicación científica de los decisores o que graba la información o que lo traduce a un video o algún gráfico, como estaba mencionando Juan, conozca la disciplina científica en grado suficiente. No necesariamente eso implica que va a ser un experto, una experta en el tema, pero sí hay un nivel básico que tiene que conocer. Luego, habíamos mencionado también que uno tiene que tener un conocimiento exhaustivo del usuario o de los usuarios de la información, no de una manera así general, por decir, las autoridades de tal región, de Valledupar o del Cesar, sino determinarlos con nombre y apellido de manera individual, porque de un año a otro esa comunidad de usuarios puede cambiar y entonces uno tiene que ir adaptando su comunicación a esos usuarios en particular. En primer lugar, tiene que tomar en cuenta el nivel de lenguaje. Se tiene que comunicar pocos mensajes, pocas ideas, con un lenguaje accesible a un lector u oyente promedio. Ese es un aspecto importante porque queremos comunicar algo, ¿no? De lo contrario les va a ser un lenguaje extraño y no van a prestar atención. Otro punto importante que tenemos que tener presente son los intereses de los usuarios, ¿no? ¿Qué están necesitando de la ciencia o de la oficina que nosotros estamos trabajando? De esa forma vamos a responder mejor a las necesidades. Ahora, hasta ahí a grandes rasgos es lo que habíamos visto en la primera sesión y el otro día habíamos mencionado en la sesión que dejamos grabada los aspectos fundamentales de la comunicación oral de la ciencia. Entonces es ahí donde nos vamos a centrar ahora. Y vamos a ir respondiendo a sus... A ver, vamos a ubicarnos acá en un segundo. En el PPT respectivo, muy bien. Si alguien ingresa a la sala durante este tiempo que vamos a ir presentando este tema, pueden hacer alguna pregunta, pueden interrumpir sin mayor dificultad. La pregunta la pueden hacer por el chat o si ven que tenemos alguna aplicación adicional disponible, mucho mejor. Muy bien, decíamos el otro día que la comunicación oral tiene su propia lógica, ¿no? Su gramática particular, por decirlo de alguna manera. No es igual al texto en varios sentidos. En cuanto al emisor, al receptor, ¿no? Esto de conocer bien sus intereses particulares, su nivel de comprensión, eso sí vale, ¿no? Pero
La diferencia radica en que la comunicación oral tiene algunas características diferentes a la comunicación escrita, como lo vamos a ir considerando. Hay que tener en cuenta que un rasgo diferencial y al cual lo podríamos sacar muchas ventajas de la comunicación oral son aspectos extrasemánticos. Por ejemplo, la modulación de la voz. Una buena pronunciación es imprescindible. Yo suelo recomendar que grabemos alguna conversación nuestra, porque ahí vamos a ver cómo podríamos mejorar la modulación, el volumen. Y son aspectos que siempre se pueden mejorar. Hay varios ejercicios que ustedes lo pueden encontrar en la web sobre mejorar la calidad de la voz. Siempre podemos avanzar algo en ese aspecto. Como habrán notado, unos mejor que otros. Quizá yo no me destaco en cuanto a la fonética, a la fonación, al volumen, a los otros aspectos, pero es algo que siempre estamos trabajando en ello. Esto, como notarán, no se relaciona directamente con el mensaje que vamos a comunicar, sino más bien con la expresión material, por así decirlo, del mensaje oral. Pero es importante tenerlo en cuenta porque influye mucho en su eficacia. ¿Cómo podríamos definir en general la modulación? Fundamentalmente les decía ya, en la claridad, en la articulación bien de las palabras, pero también en la velocidad con la cual uno está exponiendo o respondiendo a una entrevista. Cuando uno aumenta la velocidad de las palabras, eso implica o que están enfatizando algo o que está queriendo llamar la atención sobre algo, etcétera. Eso va a depender del contexto. También puede subir y aumentar el volumen. Por ejemplo, cuando uno disminuye el volumen, puede generar una expectación mayor, porque la persona, el auditorio se esfuerza por saber qué es lo que va a decir después. En otros casos puede implicar mayor importancia, ¿no? Puede ser una repetición de un tema que se trató anteriormente, o puede ser también que es un tema ya sabido por la mayoría, por eso la menor cantidad o la menor elevación del volumen implicaría que ese mensaje tiene ese nivel de importancia. En el habla diaria común, uno utiliza mucho estos aspectos. Pero cuando uno tiene que exponer en un seminario o dar una conferencia o una entrevista, automáticamente uno asume un nivel plano en la modulación. Velocidad estándar, volumen estándar, toda nuestra articulación del mensaje tiene características comunes. Sin embargo, es más eficaz en esta formalidad de la comunicación modular. Modular como en una conversación más cotidiana, que indica, como les decía, volumen, velocidad, claridad de pronunciación, etc. Luego, también lo oral se combina con lo visual respecto de los ademanes. Si uno ensaya previamente qué ademanes usar, en qué momento de la declaración,
va a ser más contundente porque el ademán físico, visual, puntúa las ideas, refuerza algunos temas clave. Muchas veces esto, o casi siempre, el auditorio no se da cuenta. Simplemente recepciona el mensaje, no está leyendo en qué momento hizo un ademán. Sin embargo, eso es importante, ¿no? De manera inconsciente, con los ademanes uno está reforzando alguna declaración en particular. Ese es otro punto entonces a tener en cuenta, porque de toda la presentación que vamos a hacer, en conversaciones, en entrevistas o en exposiciones orales, uno puede marcar en su bosquejo en qué momento, en qué punto va a ser tal o cual ademán, o va a enfatizar, ¿no? de todos esos temas, cuál va a recibir mayor fuerza en cuanto al énfasis. Muy bien, y esos énfasis, esos ademanes tienen que tener una finalidad previa. Como les decía anteriormente, la oralidad tiene una mayor eficacia en cuanto a la motivación, convence más, puede generar una mayor carga emotiva. Entonces, deberíamos aprovechar al máximo esta capacidad, puesto que el texto no puede cargar, no puede transportar toda esa significación de posibilidades que sí puede abrir la voz humana. Entonces, eso es una característica fundamental, diría yo, con respecto del texto, puesto que el mensaje escrito es plano, es permanente, y su sonoridad, cuando lean los usuarios, va a adquirir la característica que lo den los propios lectores, es imaginación. En cambio, cuando uno escucha la voz de alguien, se abre la posibilidad a escuchar a ese alguien, ¿no? A esa psicología particular que está emitiendo tal o cual mensaje. Recalco esto porque muchas veces la comunicación oral no se utiliza en toda su potencialidad. Deberíamos tener en cuenta, planificar, escribir, hacer un esquema previo para aprovechar todas estas posibilidades que nos abre la comunicación oral, que sumando todo lo anterior, ahora consideramos el tema de la motivación. La motivación. Desarrollar estas capacidades no es tan innato muchas veces. Quizá en varios sentidos habrán notado que algunas personas ya nacen con ciertas aptitudes para comunicar oralmente, no solo por su cantidad de habla, porque siempre están tomando la posta en cualquier conversación, sino principalmente porque nos convencen o porque son agradables interlocutores o interlocutoras. Es verdad que para todas las aptitudes tenemos cierta tendencia innata, o somos muy buenos para algo o no tan buenos. Sin embargo, gran parte de las habilidades en este campo se debe al trabajo previo para reforzar esas capacidades. Reforzar si es que las hay o para generarlas si es que no las hay. Entonces, es importante tener
un programa de ejercicios. Tener un espejo al frente para hablar algún tema, o tener una grabadora, que ahora es mucho más sencillo porque casi todos los teléfonos móviles, teléfonos celulares tienen un dispositivo de grabación. Es decir, tenemos todos los elementos para hacer ejercicios. Los ejercicios pueden ser de la voz, la fonación, la resonancia, la articulación propia en las palabras, entre otros temas, ¿no? Todo ello implica el perfeccionamiento de esa capacidad material, ¿no?, previa para comunicar ciencia de manera eficaz. Ahora, el otro gran tema de la comunicación oral tiene que ver con la planificación. Requiere una atención especial porque ya no hay vuelta atrás en este punto, ¿no? El usar un borrador para el discurso oral es muy limitado. Uno podrá hacer su ensayo, su borrador en casa, pero si es que está frente a un auditorio o en una conversación común, no hay espacio para hablar en borrador. Lo que uno habla ya no regresa, ¿no? Y lo más complicado es que uno tiene que hacerse cargo de esa declaración. Uno no puede decir yo no dije tal idea si es que previamente ya quedó registrada. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Uno tiene que planificar, ¿no? Y para eso hay pautas básicas. En primer lugar, como mencionábamos antes, hay que tener en cuenta el tiempo. ¿Por qué subrayo esto? A menudo uno no presta mucha atención a este aspecto. Si uno está acostumbrado a hablar de manera cotidiana, uno no mide el tiempo para cada idea y uno se puede explayar. Y si está ante un medio de comunicación o en una exposición a un auditorio amplio, directo, uno se puede emocionar con determinado tema, con determinadas ideas. De pronto uno se da cuenta que el tiempo se terminó y ya no puede recalcar esas otras ideas. Y no sé si han notado, pero mucha gente dice, bueno, aún tengo muchas cosas que decirles, aquí lo tengo escrito en el papel, muestra sus hojas, pero lamentablemente ya no hay tiempo para ello. Eso evidentemente, más que una justificación, deja una mala impresión, porque genera la imagen de estar desorganizados. Nos revela como personas que nos dejamos llevar por la emoción del momento y no centralizamos bien los mensajes. Entonces, eso es un punto importante, saber administrar el tiempo, en cuántos minutos vamos a hablar, qué temas. Una vez que uno determine sus 5 minutos, o sus 10 minutos, o hasta 3 minutos, dependiendo de las circunstancias que tiene disponible, uno puede anotar sus ideas. 3 ideas, 4 ideas, 5 ideas, que sí o sí tienen que decirse, y uno lo puede escribir en sus notas. No necesariamente tiene que estar frente al público, pero uno puede tenerlo en su mesa o en su agenda abierta. Ese es el tema. Las ideas que uno tiene que decir sí o sí tienen que estar relacionadas con el tema. Y centrarse en esas, porque el auditorio puede ser impredecible. Alguien nos hace una pregunta inesperada y uno se va del tema. Uno comienza hablando sobre la calidad del agua en el río
Y quizá la circunstancia, el momento, nos termine haciendo hablar de política y no necesariamente de temas científicos. Es importante entonces mantenerse en el tema y eso tenerlo planificado, porque la tendencia natural de cada uno de nosotros es desviarnos, es tener en la mente un cúmulo de ideas diferentes unas de otras, pero que se saltan de manera bastante fácil, rápida, entre una y otra. Por eso es el que uno tiene que fijar previamente cuál es su tema central del que va a hablar, de qué temas no se tiene que salir y al mismo tiempo qué ideas tiene que comunicar sí o sí. Si es que alguien nos hace, por ejemplo, alguna pregunta que nos va a permitirnos salir de nuestro tema, uno debe decir claramente, la pregunta es interesante, el tema es importante, pero ahora estamos tratando otro punto o uno podría tomar de esa pregunta lo que sí se relaciona con nuestro tema. Muchas veces sí se permite hacer ese nexo de un tema político, por ejemplo, que alguien nos pregunte, traer al tema de la contaminación del agua en el río, pero tomarlo, ese aspecto que sí se relaciona. Es un esfuerzo permanente, lo sé, y si ustedes los ponen en práctica, como estoy seguro que lo van a hacer, van a notar que no es tan fácil mantenerse en un tema de conversación, porque a menudo se ramifica, se convierte en un árbol con muchas ramas y uno ya no lleva en la conversación, sino que la conversación nos termina llevando a nosotros, como sostiene un filósofo alemán, Hans-Georg Gadamer. Otro punto que tendríamos que tener presente para la comunicación oral es que nuestro oyente no se circunscribe, no se reduce a la persona que tenemos al frente o a las que tenemos al frente. Si uno está en una cabina de radio, los oyentes es un número indeterminado de personas. Si estamos hablando ante una cámara de televisión, igual, ¿no? Los oyentes son diversos. Entonces, no centrarnos en la respuesta enfocada únicamente a la persona o personas que vemos directamente. El contacto visual es una muestra pequeña de todo el auditorio. Entonces, si uno quiere comunicar las prevenciones necesarias para mantener la calidad del agua, uno tiene que tener en mente a la entera comunidad de usuarios del agua o a todas las personas que pueden incidir en dicho objetivo. Y para eso vale todo lo anterior, mantenerse en el tema, tener en cuenta el tiempo, generar una buena modulación, pronunciación, enfatizar las ideas centrales, entre otras. Asimismo, para cumplir con esa finalidad, uno tiene que generar algunas tácticas adicionales. El resumen es una buena medida. Cuando uno se va aproximando al final de su presentación, uno no tiene que decir, voy a resumir tales puntos, sino simplemente asumirlo, ¿no? Algo así sería recomendable.
puesto que hemos visto tales y tales hechos, entonces lo que nos queda es tales y tales acciones, ¿no? Es una manera de fijar mejor las ideas cuando uno resume algo. También uno puede repetir ciertas frases, ciertas ideas clave en los oyentes. De esa manera uno logra como una especie de impresión mental de ciertas ideas. La repetición puede ir en el resumen. Al hacer este recuento de lo dicho, podríamos incluir algunas frases clave, pero también se puede hacer ya sea al final de la exposición, de la conversación, o a lo largo de toda la exposición oral. Pero es importante y además todo esto se puede aplicar como un bloc de notas, escribirlo de antemano, y así uno está mejor preparado para una comunicación oral de la ciencia. Todo eso es susceptible de comunicación, pero hay aspectos, como decíamos el otro día, que no son planificables. Uno puede estar en un almuerzo, en una cena, o en un desayuno ejecutivo, y alguien nos pregunta sobre el tema. Y ahí, si bien no cabe generar una preparación similar a la anterior, pero sí se puede, en pocos minutos, ubicar algunas ideas claves, 2 o 3 o 5 o 10, dependiendo del tiempo, qué cosa va a comunicar de todas maneras, cuál es el tema principal, y aunque no se escriba, pero mentalmente uno puede hacer su esquema. Por ejemplo, siguiendo con los casos que he mencionado, si uno está en una cena y alguien nos pregunta algo, quizá en el momento en que uno se arregla la silla, se cambia de perspectiva, se mueve de lugar, ya está pensando sus puntos principales que va a tratar y se mantiene en esas ideas, de tal manera que uno logra su objetivo con mayor eficacia. Eso comúnmente se conoce como habla extemporánea. También cabe la preparación en este ámbito. Para quienes deseen profundizar en estos temas, les recomiendo un libro titulado La Musa aprende a escribir, de un autor, Eric Havelock, quien fue un teórico de la comunicación oral que empezó en los años 60, 70, a raíz de la expansión de la televisión, del mundo de la radio y todos estos medios electrónicos que facilitaron la difusión de la voz humana frente a la tradición escrita anterior. Entonces, este teórico del lenguaje generó toda una hipótesis, una tesis, una escuela de la comunicación oral. Y estableció que tenía pues su lógica propia. Entonces, sobre este autor es el que les he presentado algunas ideas importantes sobre la comunicación oral. Como les decía, quien tenga curiosidad puede consultar este libro. Muy bien, no sé si hay preguntas. A ver, Mirela ha ingresado a la sala del chat. Si tiene alguna pregunta o algún comentario.
o tal vez, inclusive si ustedes no se están conectando en tiempo real, si ingresan más tarde, alguna idea que les surja, no solo preguntas, sino también comentarios, pueden hacernos llegar vía comunidad y práctica. A ver, muy bien, Mirela nos dice que José Luis preguntó algunas recomendaciones para una entrevista. Muy bien, vamos a repetir algunos aspectos que hemos considerado previamente, ¿no? En una entrevista, uno puede, en primer lugar, escribir su tema principal, de qué se va a tratar la entrevista, ¿no? Quizá lo voy a ir escribiendo aquí en el chat para que quede más fija la idea. Escribir escribir el tema. Hoy estaba escribiendo de nuevo. Escribir el tema principal. Muy bien, entonces, si es una entrevista de radio, de televisión, o si es directa y que graben la entrevista, luego lo van a transcribir, lo usen como base de información para algún artículo, etc. Uno primero tiene que identificar el tema principal, ¿no? ¿De qué se va a hablar, ¿no? Y sobre eso uno previamente tiene que preparar su información. No centrarse en primer lugar cómo va a ser sus respuestas, sino documentarse, ¿no? Documentar bien sus datos sobre ese tema principal. Si es sobre calidad del agua, si es tema de prevenciones frente a posibles inundaciones, etc. Uno tiene que fijar cuál es su idea central, su punto principal. Luego, como habrán repasado en el PowerPoint, sobre ese tema en particular uno tiene que escribir también en su libreta de notas qué ideas tiene que decir sí o sí. Como es una oportunidad para exponer sus ideas sobre ese punto, identificarlas, separarlas, aislarlas y decir, esto tengo que comunicar de todas maneras. Y esas ideas tienen que estar relacionadas con ese tema principal. Es importante tomar esta precaución porque, como decía hace un momento, la conversación suele llevarnos a nosotros antes que nosotros llevar la conversación. Es muy natural que como el habla, la entrevista es un acto vivo, nos puede llevar fácilmente fuera del tema. Y si nuestra idea principal es la humedad de los bosques, quizá pronto vamos a terminar hablando sobre diversidad biológica en tal región, porque de un tema uno va saltando como de rama en rama a otra. Y por eso es determinante fijar o escribir previamente el tema principal de la entrevista y las ideas que uno tiene que decir sí o sí, porque el entrevistador va preparado de antemano, fija su estrategia para sacarnos declaraciones que uno no necesariamente va a querer. Uno previamente quizá va a decir, no, de ese tema no voy a hablar, y habla con el entrevistador, el periodista, queda de antemano
uno le puede decir, mira, sobre temas políticos no voy a hablar en esta ocasión, solo del tema científico. Y el acuerdo queda así. Pero estando en una entrevista, y más aún si es directa, el entrevistador nos va a sacar el tema político. Entonces, ¿qué hacer ante esa improvisación? Si uno tiene fijado sus ideas centrales, ¿qué va a decir de todas maneras? Sus ideas clave, uno va a centrarse en ellas. En muchos casos simplemente vamos a obviar la pregunta o también traerlas a nuestro campo común que nos hemos fijado previamente. Tomar en cuenta estos elementos, escribir aquellos puntos que nos vamos a asegurar que de todas maneras se comuniquen, va a cumplir nuestro propósito. Eso va a ayudar a que nuestra idea principal se comunique, nuestras ideas clave también, y no permitir que nos lleven a un campo extraño a nuestro dominio y que nos hagan dudar o nos hagan decir cosas que tal vez no va a ser de nuestra entera satisfacción. Ahora, en la entrevista también ocurre que uno, todos sus temas que preparó, sus 5 o 6 puntos que preparó, sus ideas clave, lo dice en poco tiempo. Puede ser que el entrevistador no nos interrumpió y uno dijo todas esas ideas en poco tiempo y todavía quedan 15 minutos más. Y es ahí donde somos más susceptibles a salirnos del tema o a ingresar a ese terreno que nos quiere llevar el entrevistador. En esos casos un recurso importante es la repetición de los puntos o buscar ejemplos que muestren más claramente aquellas ideas clave o hacer un resumen. Pero siempre notamos que la idea es quedarnos en el tema fijado previamente. Si hay más tiempo, ampliarlo. Si sigue quedando tiempo, buscar ejemplos, etcétera. Pero esa es una recomendación central. Porque si nos salimos de ese espacio temático, vamos a estar más vulnerables a declarar aspectos que no va a ser de nuestra competencia plena, ¿no? Hasta ahí algunos puntos básicos. No sé si hay preguntas adicionales. A ver, esperamos un comentario o respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. En todo caso, a nivel general, mientras ustedes generan sus propias preguntas, a nivel general les puedo recomendar que en la comunicación oral hay que tener en cuenta toda la teoría anterior que hemos visto respecto del usuario, tener en cuenta quién nos está escuchando, qué nivel de conocimiento tiene de nuestro tema, cómo podemos adaptarnos a sus intereses, a sus propios objetivos, etc. Y según eso preparar, siguiendo las recomendaciones de todo lo anterior. Muy bien, entonces hasta ahí este tema. Les pido repasar el aspecto del plan de comunicación que habíamos visto previamente, que quedó grabado, que hagan la tarea según los plazos que les ha enviado Juan, y cualquier consulta adicional seguimos a su disposición. Muchas gracias.